hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a los siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que vosotros digo a todos, lo digo velado. El día de hoy nuestro hermano Jorge va a dar el mensaje que se titula La generación final. Gracias. Gracias, hermano, gracias. Pues no sé cuántos se acuerdan del último que vimos sobre Marcos 13, que fue lo último que vimos antes de iniciar con los domingos de Adviento, cuando comenzamos a estudiar este capítulo. Pocos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos sobre cuando Jesús viene ya entre las nubes finalmente para recomponer la tierra? Cuando ya Él viene, pues en medio de la oscuridad, cuando los cielos se están deshaciendo, las estrellas están cayendo, la luna se está apagando y el mundo se está acabando propiamente. Hablamos de que hay muchas cosas que se están muriendo, la tercera parte de las aguas, la tercera parte. Toda la gente está tratando de refugiarse, tratando de entender. Y todo esto lo hemos estudiado a partir del capítulo 13 de Marcos, que también está en Mateo 24 y 25, y está en Lucas, creo que es 21, porque nuestro Señor está enseñando, es su último discurso privado a sus discípulos, ya no va a enseñar más. Estamos en el miércoles de la tarde, y Él está sentado en el Monte de los Olivos, contemplando el templo magnífico, cubierto de oro, ¿verdad? Y la ciudad de Jerusalén. Y les está diciendo, a raíz de la pregunta que hacen los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? Porque Él les acaba de decir, ven este templo que ustedes me dijeron que es magnífico y todo, pues no les platico que no pasará la generación hasta que esto no sea derribado todo. Y ellos le preguntan, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será el fin de los tiempos? ¿Cuándo establecerás tu reino? Y es lo que el Señor está anunciando en este famoso sermón o discurso del Monte de los Olivos. No es el sermón del monte de Mateo 5, sino es el sermón del Monte de los Olivos. Es la última enseñanza que el Señor le da a sus discípulos. Entonces, esto lo empezamos a ver en el capítulo 13, donde, como les dije anteriormente, este capítulo y esta enseñanza es el vértice de donde toda la escatología bíblica se debe de interpretar. Toda la escatología bíblica se debe de interpretar. Y la comprensión de la escatología, ¿qué es la escatología? Son las doctrinas, las enseñanzas relacionadas con el regreso de Cristo y el fin de la historia humana. Si les preguntan qué es la escatología,
contéstele, es todo lo que habla acerca del regreso de Jesucristo y el fin de la historia humana y del mundo. Eso es la escatología. Y está en la Biblia. Entonces, la comprensión de todo esto tiene que pasar, hermanos, por la prueba del texto. ¿Cuál prueba? ¿Cuál es el texto? La Biblia. La Biblia nos habla de eso y apunta a eso. Y nos cuenta lo que pasó y nos dice lo que va a pasar. Y tiene que pasar cualquier conocimiento escatológico que queramos tener, tiene que pasar la prueba del texto. Tiene que estar en la palabra. Tiene que sobrevivir a cada pasaje de las Escrituras para ser validada esa enseñanza que digamos, es que va a venir así y asado y que viene mañana y que tiene que pasar la prueba de las Escrituras para ser validada. Porque todas las Escrituras tienen un solo autor, que es Dios. Hay muchos que la escribieron, muchos que fueron iluminados, que fueron guiados, les dictaron la palabra, pero es Dios quien la escribe. Y Él nunca se va a contradecir. Hay mucha gente que en estas enseñanzas escatológicas se contradice. Y hay corrientes, que si uno, que si el otro, que si aquello, que si ya vino, que si no vino, que si viene mañana, que si no va a venir nunca. Hay muchas corrientes. Pero hermanos, la verdadera escatología tiene que pasar la prueba del texto. Y tenemos, hermanos, que entender que la escatología y lo que dicen las Escrituras sobre el fin de los tiempos no es difícil de entender. No se requiere ningún doctorado en divinidades para conocer lo que viene. El Espíritu Santo es quien nos guía y nos enseña. No se requiere ningún don especial o particular para interpretar el pasaje que nos ocupa hoy. Simplemente tenemos que abrir la Biblia, aplicarnos y aplicar los mismos principios de interpretación a los pasajes escatológicos que a los pasajes que no son escatológicos, a los pasajes narrativos o a los pasajes dialécticos que se encuentran en la palabra. A los salmos es la misma mecánica. Y vamos a obtener una interpretación clara por la guía del Espíritu Santo. Hoy en día hay una tendencia en la teología evangélica en donde muchos no predican, descartan la discusión sobre la segunda venida. Se predica muy poco sobre este tema. La gente lo ha aceptado así, porque acepta el hecho que es algo que me confunde, que pues no le entiendo. Y está como las series de Fourier. Ah, caray, ¿qué es eso? Pues hay una operación matemática, que son las transformadas de Laplace y las series de Fourier, que se hacen con el cálculo integral y diferencial. Exactamente, y así estamos a veces con la escatología. No, gracias, no las quiero entender. Es más, no necesito entenderlas, dicen muchos. Y no es cierto, hermanos. Porque esas series de Fourier funcionan para muchas de las cosas que ocupan ustedes ahora. Y si no fuera por eso, no las tendríamos. Punto. Así es la escatología. Tenemos que entenderla, tenemos que conocerla, tenemos que saberla. Para no estar confundidos. Hay mucha confusión. Hay mucha confusión y poca enseñanza al respecto. Hermanos, yo no creo que el Señor haya escrito su palabra para dejar algo confuso. No creo que el Señor haya sido como muchos autores de novelas que no narran el final y se quedan, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo está pasando con eso? Quiero seguir viendo, quiero seguir leyendo para ver qué va a pasar al final. Se casa, no se casa, se muere, no se muere, se hace rico, se hace pobre, lo matan. Nos quedamos así en la famosa novela. Pero el Señor no escribe así, no nos dio todo clarísimo. Él no quiere confusión.
pues Él no deja nada confuso. Es por eso que el Apocalipsis comienza, fíjense lo que dice el versículo 3 del capítulo 1, después de decir quién es el que está escribiendo Juan. Lo primero que dice en el versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan. Quiere decir que entienden, guardan las cosas en ella escritas. Fíjense por qué. Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee esto y entiende. Así que, hermanos, casi es una orden. Tenemos que saber lo que la palabra dice, lo que está en la palabra está escrito, porque es lo que el Señor quiere que sepamos. Hay muchas cosas que no sabemos y que no vamos a saber hasta que estemos con el Señor, porque no están escritas. Así que la profecía es algo que Dios supone, y supone bien que podemos entender. Así que no tienes que ser un profesor en teología o un experto en griego para poder escribir, para poder entender. Tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento fueron escritos para las generaciones de antiguos y nuevos creyentes, para poder entenderse mediante los mismos principios interpretativos, para comprender cualquier documento, cualquier cosa que leamos. Podemos usar los mismos elementos. Si yo soy ingeniero y leo libros de ingeniería, aplico esos mismos conocimientos de interpretación para poder entender la Biblia. Si tú eres biólogo, si tú eres dentista, si tú eres la profesión que quieras tener, puedes entender lo que la palabra dice. Así, hermanos, la palabra de Dios se puede entender. La escatología se puede entender. Y voy a ir un paso más allá. La escatología se debe entender. No sé cómo la gente puede asumir que Dios no nos va a contar el final, como si fuera algo que no valiera la pena, o como si cada quien pudiera escribir su propio final, o proponerle a Dios algún final. Creo que la especificidad con la que se indica el comienzo de Génesis 1:2 es la misma forma con la que se escribe Apocalipsis 22:21. Es lo mismo. Así que, hermanos, lo que vamos a ver, lo que vamos a platicar, lo que vamos a estudiar en este pasaje, lo podemos entender en el sentido muy simple de que cualquier cosa que esté escrita en la palabra de Dios lo podemos entender gracias al Espíritu Santo. Obviamente hay cosas que pues ya se dijeron y ya pasaron. Podemos ver en el Antiguo Testamento todos esos 2000 años de que se empezaron a escribir las Escrituras a la fecha en que Jesucristo nació. Vemos cómo las Escrituras se cumplieron y ahora las podemos entender y podemos leer y muy fácil decir: pues mira, aquí Isaías está haciendo referencia al Mesías, y aquí Oseas, y aquí Joel, y aquí Daniel, y aquí David, y aquí Moisés están hablando acerca de Jesús, porque ya pasó. Hay cosas que no han pasado, que están escritas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así que tal vez eso pueda quedar con alguna situación de que cómo va a ser, pero de qué va a pasar, va a pasar. Así pues, hermanos, lo que hemos estado estudiando en este capítulo 13, lo que sí entendemos es que la culminación de la historia humana
ocurre con el regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Eso está claro. La culminación de la historia humana ocurre con el regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Cuando Él regrese, destruirá a todos los pecadores vivos que no se hayan arrepentido y que no hayan puesto su fe y su confianza en Él. Será el fin de todos ellos y serán arrojados por siempre y para siempre, junto con los demonios, los ángeles caídos, con Satanás, con el falso profeta y con la bestia, al lago de fuego eterno. ¿Eso va a pasar? Sí. No hay duda. Los creyentes que estén vivos, cuando Él regrese, serán conducidos a su glorioso reino, en el cual se cumplirán todas las promesas del Antiguo Testamento a Israel y se cumplirán todas las promesas del reino, repetidas también en el Nuevo Testamento. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Eso es lo que hemos estado estudiando, es lo que hemos estado viendo, hermanos. El Señor será rey sobre toda la tierra. Y Apocalipsis 20 dice que durará 1000 años. Y ese es el fin de la historia. Al final de los 1000 años, la tierra se desintegrará completamente. El universo entero, tal y como lo conocemos, será reemplazado. ¿Cómo? No sabemos. Ya que haya pasado, vamos a ver cómo fue y vamos a decir, qué padre. Pero será reemplazado por un cielo y una tierra nuevas, donde moraremos en gloria con Él para siempre, eternamente. Amén. Esa es nuestra esperanza. Esa es la bendita esperanza de todo creyente. Eso es lo que no se predica. Hermanos, estamos esperando esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Somos aquellos, dice Pablo, que amamos su venida. Dice, los que amamos su venida. Y a mucha gente no se les enseña que el Señor viene y no pueden experimentar ese amor por el regreso de Jesucristo. Estamos esperando que la gloria se revele en nosotros en la venida del Señor Jesucristo. Así que vivimos en la esperanza. Y es muy importante, hermanos, que comprendamos esto y que comprendamos qué tan cerca estamos de esto. El Señor ya viene. Eso está claro, hermanos, y con gran detalle descrito para nosotros en las Escrituras. La verdad de la segunda venida llena literalmente el Nuevo Testamento. Fue introducida por nuestro Señor Jesucristo en Mateo, en Marcos y en particular en Lucas. Y aunque Él ha dicho otras cosas en estos evangelios acerca de su venida, la principal enseñanza de labios de Jesucristo acerca de su regreso está en este mensaje que está en Marcos 13, Mateo 24, 25 y Lucas 21. El pasaje que acabamos de leer. Este mensaje, como les repito, fue dado en la noche del miércoles de la semana de la Pasión, sentado en el monte de los Olivos, y fue dado a sus discípulos mientras el sol se pone en Jerusalén. Hermanos, sabemos todo lo que pasó esa semana. Sabemos cómo el Señor preparó la Pascua el jueves por la noche, cómo el viernes es juzgado y crucificado, y cómo el domingo resucita entre los muertos, y cómo 40 días después, ¿verdad? Después de estar apareciendo, asciende al cielo y se sienta a la diestra del Padre. Pero cuando terminó ese día, hermanos, y Él les dice esto, y les habla acerca de la destrucción, y les habla acerca del juicio, y les habla de esta profecía que se cumplió 40 años después de la destrucción del templo, y les dice que esto solamente es un anticipo, una pequeña muestra de lo que va a pasar cuando yo regrese para establecer mi reino.
Y ya lo vimos en todos estos pasajes que hemos estado estudiando. Solamente quiero que el origen se da cuando ellos preguntan: dinos cuándo serán estas cosas, cuál será la señal, y todo lo que se registra ahí. Jesús les cuenta y les narra y les dice con mucha detalle, ¿verdad? Y podemos ver que todo lo que él dijo se cumplió, se ha estado cumpliendo. La historia del mundo de ese tiempo, de esa tarde en el Monte de los Olivos, a la fecha se ha ido cumpliendo. Hay guerras, hay rumores de guerras que no disminuyen, parece que están aumentando cada vez más. Hay desastres naturales. No pasó lo de Otis y pasó no sé qué otras cosas, sino acaba de pasar lo del terremoto de Japón y otras cosas que están pasando en el mundo. Parece empeorar cada vez más. La caracterización de la persecución de los creyentes continúa. Los creyentes siempre han sido perseguidos, pero hoy, incluso con todo lo que hay, estamos siendo más perseguidos y masacrados en todo el mundo. Nuestro Señor vio la historia tal como es, porque la Biblia así la narra, y es una realidad. Cuando llegamos al versículo 14 de Marcos 13, estudiamos en donde se nos da un punto muy importante del futuro, donde hay un parteaguas que no ha pasado, pero nos habla de la gran tribulación, donde Daniel, el profeta, hace referencia y lo identifica como un periodo de 7 años, y la segunda mitad será peor, o sea, los segundos 3 años y medio, serán antes del regreso de Jesucristo. ¿Y cómo sabemos? Versículo 14 dice: cuando veáis la abominación de su nombre. Ya lo platicamos, cuando este evento sucede, sabemos que estás en la tribulación. Si esto sucediera hoy, podemos decir: esta es la tribulación. Pero va a pasar. Dice el versículo 19: aquellos días serán un tiempo de tribulación, tal que no ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora, ni jamás habrá. Imagínense, cuando pase esto, hermanos, será peor que cualquier otro momento, más mortal, más desastroso, más horroroso. Daniel lo describe en detalle, y Juan particularmente en las visiones del Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Es la gran tribulación. Así que la historia humana se describe desde los versículos 5 al 13, al periodo final de 7 años, y más notablemente el periodo final de 3 años y medio de estos 7 años, descrito en los versículos 14 al 23 de este capítulo 13 de Marcos, como el peor tiempo que jamás ha tenido el mundo. Y como les digo, si quieren los detalles, hay que estudiar Apocalipsis 6 al 19. Pero luego al final de este periodo de tiempo, el versículo 24 al 27 dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, y es lo que les decía al principio, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces, hermanos, el reino no viene hasta un largo periodo de la historia humana descrito en la primera parte del sermón, un periodo de 7 años cuya última mitad es horrorosa, desencadenada por la abominación desoladora de la que habló Daniel, que se describe en el Apocalipsis con el anticristo estableciendo su gobierno y su autoridad en el templo de Dios, que será reconstruido. Eso desencadena un tiempo horrendo, al final del cual Cristo vendrá a la oscuridad. Y cuando venga, volverá a apoderarse del universo y restablecerá la tierra, que va a estar entonces pues totalmente destrozada, y va a reinar ahí durante 1000 años.
Este es el futuro, hermanos. Y notamos que el versículo 14 dice, el que lee, entienda. Y vemos que esto entonces, esta palabra nos dice que, y les dice a los discípulos, ustedes no van a vivir eso, no se preocupen, ustedes no van a estar en eso. ¿Verdad? El que lee, entienda. ¿Por qué? Porque esto ya va a estar escrito. Y Juan terminó de escribir hasta el año 96 después de Cristo, cuando terminó el Apocalipsis, que fue el último libro de la Biblia. Y ya quedó, digamos, el canon cerrado. Y ya pudieron, entonces los que empezaron a leer pudieron entender todo esto. Y pudieron ver todo lo que se cumplió. Pero veamos ahora, hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué le he puesto al título de este sermón la generación futura? La generación que va a vivir esto, la generación final. Y quiero pedir permiso porque me voy a tardar mucho, entonces lo voy a dividir en dos. Esta y la próxima vez que nos reunamos para escuchar la palabra, vamos a continuar con la parte 2, así que voy a pedirle a mi hermana que no se preocupe por el sermón del siguiente domingo, pero también el siguiente domingo es reunión de negocios. Entonces vamos a tener nuestra reunión de negocios y hasta el otro vamos a continuar con esto. Pero bien, yo quisiera que leyeran que la primera parte del pasaje, fíjense lo que dice el versículo 28 de Marcos 13. Dice así: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Dios, aquí Jesús comienza haciendo una analogía por medio de esta parábola. Y vamos a ver la analogía, la aplicación, la autoridad de Jesús para darlo esto y la acción. Esta analogía dice, aprended ahora la parábola de la higuera. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente repito, se puede aprender. Si yo no sé nada de lo que va a pasar, aquí Jesús me está diciendo, aprendan. Les estoy dando la respuesta, aprendan. En realidad es una orden, aprendan. Entiéndelo, aprende esto. Y no pretende ser oscuro, no pretende ser confuso. Aprende esto de la higuera, muy sencillo. Vamos a ver algunas de las higueras que se mencionan en la Biblia. Fíjense ustedes. El día anterior, el martes, ¿qué pasó? El Señor maldijo la higuera, ¿se acuerdan? Maldijo una higuera que estaba ahí. En el capítulo 11, versos 12 al 14. Y usó la higuera como la ilustración de Israel. Era una higuera porque Jesús se acercó a ella porque vio que había hojas. Y las higueras, cuando hay hojas, es que hay fruto. Porque la higuera normalmente pierde todas sus hojas y cuando comienza a brotar en primavera, comienzan a salir primero los frutitos y después de los frutitos comienzan a salir las hojas. Para cuando las hojas ya están grandes, los frutos ya están más o menos maduros, más o menos comibles. Entonces Jesús se acercó a la higuera que tenía hojas, pero no tenía frutos. Y eso, Él les dice, usa esa lección para maldecir a la higuera y para usarla como ilustración de Israel. La higuera no tuvo fruto y eso era raro, como les comenté, porque cuando menos debía haber algún fruto, tal vez inmaduro, que Él podía haber arrancado. Pero el árbol tenía hojas, pero no fruto, nada más que hojas, y lo maldijo. Fue el único milagro a la inversa que hizo Jesús, fue un milagro destructivo registrado en el Nuevo Testamento porque la secó. Y esta higuera entonces es una ilustración de la esterilidad de Israel.
Pero aquí el Señor está usando otra higuera a modo de ilustración, también usada como analogía. Fíjense ustedes, Jotam en los días de los jueces, en Jueces 9, hay una higuera también que se usa como ilustración. Oseas, capítulo 9, versículo 10, usa higueras para referirse a los patriarcas. Jeremías 24:2 se refiere a personas buenas y malas como higos buenos y malos. Joel, en capítulo 1, versículos 6 y 7, usa higueras como una ilustración de Israel bajo juicio. Entonces la higuera es algo común y es algo normal. Y es un árbol que había por ahí, que había en todos lados de Israel, las higueras. Entonces el Señor dice, aprended de la higuera. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Es como ellos se podían dar cuenta que el verano estaba cerca, cuando empiezan a brotar las hojas, porque salen al final de la primavera. Y esa época en la que estaban ellos en el mes de abril, en la Pascua, y estaban ya las higueras brotando. Todos los árboles bien. Entonces el Señor dice, entiendan esto, es algo muy sencillo. Mateo 9:13, Mateo 11:29. Tomen mi yugo y aprendan de mí. Pueden aprender. Hermanos, hay promesas maravillosas a todos los creyentes. En Mateo 13 dice, a vosotros os es concedido conocer los misterios. Entonces aprendamos. Ningún creyente necesita estar a oscuras sobre los asuntos que vienen, como también sobre cualquier revelación que hay en las Escrituras. Así que tenemos que saber de la higuera, tenemos que aprender de la higuera. Cuando ya las hojas están brotando, cuando ya la higuera está hinchada de savia porque va a empezar a brotar. ¿No les pasa que cuando le quitan una hojita, qué pasa? Es de los pocos árboles que derraman la savia, la lechita que le llaman, porque ya está cerca. Hagan eso en una higuera en invierno y van a ver que no sale tanta savia. Pero en verano, cuando termina la primavera y el verano, si le arranca una hoja, ¡pum!, sale chorro casi. Pues aprendan de eso. El Señor está cerca. Entonces es muy simple. ¿Cuál es el punto de todo esto? Dice, cuando vean que sucede, dice el versículo que sigue, el 29, dice, aún así, también vosotros, cuando veáis suceder estas cosas, reconoced que Jesús está cerca, que está a las puertas. Esta es la aplicación tan sencilla, hermanos. Yo les quería preguntar, a ver, ¿está cerca el Señor? Sí. ¿Hay guerras? Sí. ¿Rumores de guerras? Sí. ¿Catástrofes? ¿Persecución? ¿Maldad? ¿Hay alguna perspectiva de que esto se componga? No. La higuera está hinchada, hermano. Ahí están ya las hojas. El Señor está cerca. Aprendamos de esto. Prediquemos de esto. El Señor está cerca. Las cosas que acabamos de describir en los versículos 14 al 23, los dolores del parto, de la anticipación que conducen al regreso de Cristo, todas estas cosas, extremos, severos, rápidos, las señales previas al final, es porque Cristo está preparándose. Porque estamos a punto de recibir. Estas cosas van a suceder. La venida de Cristo está cerca. Está casi en la puerta. Todas estas cosas, hermanos, vimos acerca de la abominación y todo eso, pero pues sabemos que eso, y lo que yo les quiero decir, y que quiero que aprendamos bien, es que no nos va a tocar a nosotros. Que gracias a Dios no vamos a estar. Que sí va a haber una generación que esté viva y que verá el final así de simple. Y que va a estar viva cuando vean la abominación desoladora.
cuando vea surgir al anticristo, cuando realmente comience la gran tribulación. Si ahorita muchos consideramos que estamos en tribulación porque no hay trabajo, porque la economía está mal, porque la maldad está acá, o sea, todavía no llega la gran tribulación, pero va a haber una generación. Y a mí, hermanos, ahora que soy abuelo, me retumba esta enseñanza, porque digo, ¿qué pasa con mis nietos? Con mis hijos. ¿Les va a tocar a ellos? Por eso es que queremos, hermanos, que todos se entiendan, porque si están en Cristo, no les va a tocar. Entonces la generación que esté viva entonces verá el final, así de simple. Y hay muchas corrientes de pensamiento y de interpretación que pretenden poner fechas, que dicen que ya pasó en el año 70, que si en 1988, porque fue 40 años después de que se fundó el Estado de Israel, y ponen ahí interpretaciones locas. Pero lo que está diciendo Jesucristo es muy sencillo, significa lo que significa. La generación que vea estas señales que conducen a Él va a ver todo el evento, va a sufrir todo el evento. Y la destrucción ocurrirá en un periodo de 7 años. Y si están ahí, esa generación estará presente hasta el final. No se va a alargar más, van a ser 7 años. El que ve las hojas verá el verano. La generación que experimente los dolores de parto verá el nacimiento del reino. La generación que vea las hojas verá el juicio que da comienzo por medio de el juez, que es justo, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la respuesta a la pregunta de los apóstoles. ¿Quiénes son las personas que van a estar vivas en ese momento? ¿Quiénes van a ser? ¿Para quién será importante esto? ¿Quién va a leer esto? ¿Quiénes van a decir, necesito entender qué está pasando? ¿Quiénes son? Bueno, en esa generación, hermanos, habrá no creyentes. Y habrá tal vez lleno un mundo de no creyentes, de gentiles. También habrá judíos no creyentes, habrá pecadores en todo el planeta. ¿Habrá creyentes? Tal vez habrá creyentes. Y estarán en el tiempo de la tribulación. Y seguro va a haber muchos más que se conviertan en el tiempo de la tribulación. Porque así lo dice la palabra. Cuando menos 244,000, 12,000 de cada tribu de Israel, se van a convertir y van a evangelizar al mundo y van a tratar de rescatar a los más en medio de la gran tribulación. Y aquí es donde quiero tomarme el tiempo para hacer un paréntesis, si es que puedo hacerlo. Porque, hermanos, yo creo que cuando llegue la gran tribulación, no creo que la iglesia esté allí. No creo que nosotros estemos ahí. Los que hemos venido a Cristo desde su ministerio en la tierra, la constitución de su iglesia en Pentecostés y toda la historia que ha transcurrido hasta el día de hoy, no estaremos en ese tiempo que inicia la tribulación. Porque la palabra dice que seremos arrebatados. La palabra dice que habrá un rapto, que es un evento singular descrito en el Nuevo Testamento. Primera a los Tesalonicenses 4, Primera de Corintios 15, Juan 14. Es un evento singular. Describe el arrebato de la iglesia y todos los que estamos en Cristo seremos arrebatados. Es el momento en que se cumple la frase de Romanos 11 cuando la plenitud de los gentiles lleguen así. Cuando la iglesia esté llena, va a haber un momento en que el último creyente, el última persona que acepte a Cristo, antes del arrebatamiento, va a haber una persona que sea el último. Y ese se va a ir con nosotros. Y ahí se va a desencadenar este evento. ¿Cuándo sucede esto? Sucede, según Juan 14, 1 Corintios 15,
1 Tesalonicenses 4, es un evento con detalles específicos. Y tiene que suceder porque es un evento al principio, antes de la tribulación. ¿Por qué? La tribulación es juicio. Y el arrebatamiento, en lo que leemos en la palabra de Dios en estos pasajes, no hay juicio. No hay juicio. Nosotros ya estamos liberados del juicio divino. Nosotros ya hemos sido juzgados en la sangre de Jesucristo. Vamos a celebrar la cena. Y para nosotros ya no hay juicio. Entonces, el Señor nos va a permitir ser librados de esa tribulación. Así que yo creo que sucede al principio, porque no hay palabra de juicio en ninguna de estos relatos. Y por eso es que es nuestra esperanza, es una esperanza bienaventurada. Y yo quisiera darles algunas respuestas de esto que digo. Número 1, en el libro del Apocalipsis, que está dispuesto cronológicamente, porque dice las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que serán, y está en orden. La iglesia aparece en la tierra en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y habla de las iglesias locales, los mensajes que se dan a cada una de las iglesias. Y ahí habla, ¿pero qué creen? Cuando el comienzo del capítulo 4, ya la iglesia no vuelve a aparecer. Ya no se menciona a la iglesia, se menciona a los gentiles, se menciona a la tierra, se menciona a los pecadores, se menciona todo este evento que pasa. Entonces, a partir del capítulo 4, ya no hay iglesia como tal en los eventos que se describen en el Apocalipsis, desde el 4 hasta el capítulo 20. Cuando la iglesia regresa con Jesucristo, cuando viene Jesús con todos sus santos. ¿Y de dónde vienen esos santos? Pues ya estaban en el cielo. Ya estaban. El Señor los recogió. Ese es el arrebatamiento. La iglesia nunca vuelve a aparecer. La palabra iglesia no vuelve a aparecer en el libro de Apocalipsis hasta el regreso de Cristo en el capítulo 19 y el reino en el capítulo 20. En el intervalo no dice nada sobre la iglesia. No describe la función de la iglesia. No habla de lo que hace la iglesia o de lo que no debe hacer la iglesia. ¿Por qué? Porque está describiendo los eventos de la gran tribulación. Todo lo demás en el Nuevo Testamento está dirigido a la iglesia. Cada epístola, todas las instrucciones del Nuevo Testamento están dirigidas a la iglesia. O sea, las cartas de Pablo hablan de lo que debemos de hacer, las ordenanzas, de lo que tenemos que vivir aquí en la tierra como iglesia. Pero en el Apocalipsis, en esos capítulos, no se nos dice nada. ¿Por qué toda la instrucción en el libro de Apocalipsis para la iglesia termina en el capítulo 3? Pues porque ya en el capítulo 4 vas a estar en el cielo. Y a partir de ahí, la maquinaria, el plan de Dios se va a empezar a ejecutar para el juicio del mundo. A partir de ahí se abren los sellos. Y lo primero que dice, fíjense ustedes, que abre el libro de la vida y el que no esté escrito ahí, pues no está. Pero a partir del capítulo 4 comienza todo eso. Y así se describe también en Ezequiel. Fíjense, habla de judíos, de gentiles, habla de los 144,000, de los 2 testigos, pero no menciona a la iglesia hasta el final. La iglesia en Apocalipsis es mencionada 19 veces en los primeros 3 capítulos y solamente hasta el 19 cuando Cristo regresa. Podríamos pensar, hermanos, y es lógico pensar así, ¿qué caso tiene ser salvo? Si voy a tener que pasar, si me toca tener que pasar por la tribulación. Pues no tiene lógica.
en el plan de salvación de Dios por aquí. Otros dicen, no, es que va a pasar y vas a subir al cielo. No, pero si el Señor me está diciendo que voy a subir, en el evento del arrebatamiento dice que yo voy a subir. Voy a encontrar al Señor en el cielo. El Señor no baja completamente a la tierra. Y escribe a los tesalonicenses también cuando les dice, pues, ustedes no se preocupen, porque ellos estaban muy preocupados porque decían, los que murió, ¿qué va a pasar cuando venga Jesús con ellos? Esa era la pregunta de los tesalonicenses. ¿Qué va a pasar con los que ya se murieron cuando venga Jesús? ¿Qué les dice Pablo? No se preocupen, los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Hay un pastor dice que van a resucitar primero porque tienen que subir 2 metros más que nosotros. Pero hermanos, nos vamos a subir, vamos a ascender y vamos a ser transformados. Pero el Señor no va a bajar. Lo vamos a encontrar allá arriba en las nubes. Cuando baje, es después de la gran tribulación, cuando venga a juzgar al mundo. Ya no vamos a estar aquí. Entonces, hermanos, sí estoy convencido de que mucha gente que conoció la palabra, que supo de la palabra, que no creyó y se quedó en el arrebatamiento. Por eso les he mencionado que el domingo siguiente al arrebatamiento las iglesias van a estar atascadas. Pero, pues ni modo, se quedaron. Hay un corito que cantábamos de niños y jóvenes que decían, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. ¿Verdad? Y pues sí, yo me voy con él. Hay muchos los que durmieron se quedarán. Y el Señor habla en las parábolas de las vírgenes, ¿no? Que se quedaron dormidas y se perdieron la venida del Señor. Y así va a ser. Los domingos siguientes va a estar las iglesias llenas. ¿Y qué creen? Va a haber pastores también que se quedaron. Pero gracias a eso se va a seguir predicando la palabra en la gran tribulación. Y muchos de los que se quedaron, yo estoy seguro que se van a convertir y van a sufrir la tribulación. Esa es la generación final. Fíjense ustedes cómo dice, y yo les quiero leer esta palabra que a mí me llegó, que es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis 3:10 dice, dice, por tanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, perdón. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ese es un versículo post-rapto. O es un versículo que nos dice que va a haber un rapto y que nos dice que el rapto es antes de la tribulación. Yo te guardaré. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Cuando el Señor nos dice, venid amados de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, es eso. Nos está raptando. Has guardado mi palabra, yo te voy a guardar. Entonces, hermanos, hay una hora específica para que comience esa prueba. Es un momento específico que viene para probar al mundo. Y no es una prueba genérica ni general, es una hora específica que está por llegar. Es una cita que el Señor tiene con el mundo. Es una hora de prueba.
Yo estoy convencido de que el tiempo de la tribulación viene a probar al mundo como el mundo nunca ha sido probado. Y por eso muchos de los que se quedaron y que conocían la palabra de Dios sin haberla aceptado como su Salvador a Jesucristo, van a aceptar a Jesús. Ellos van a ser probados. Cuando el Señor dice, yo los guardaré de la hora de la prueba, Él les está diciendo, los voy a dejar fuera de ese libro. Esa es la palabra griega que está usando. Los voy a sacar de ahí. La palabra que dice los voy a guardar es los voy a sacar. Juan 14. ¿Cómo empieza Juan 14? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. ¿No está claro el rato aquí, hermanos? ¿Qué está haciendo Jesús ahorita? Preparándonos morada. Para que cuando nos rapten, nos lleven, esté todo listo. No le vamos a caer de sorpresa. Ya va a estar todo preparado, hermanos. Todo preparado. Es importante. Esas son las buenas noticias. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas habitaciones. Yo voy a regresar y los voy a llevar conmigo al cielo. Hermanos, Él va a establecer su reino en la tierra. Pero primero nos va a llevar y vamos a estar con Él. Y estos dos, tanto el regreso, la segunda venida del Señor Jesús, como el rapto, son eventos diferentes y están separados uno del otro. Y no hay comparación una con otra. En el rapto no hay juicio. En la venida del Señor Jesús hay juicio, hay tribulación. Nosotros vamos a estar con Él y ya nunca más nos vamos a separar de Él. Primera a los Tesalonicenses 4, 13 al 18. Como les digo, todos los creyentes en Tesalónica estaban muy preocupados por los cristianos que habían muerto, porque tenían miedo de que desde que murieron se iban a perder la venida del Señor Jesús. Por eso, a una pregunta específica que le hicieron a Pablo, él responde: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que se murieron, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros. Nos vamos a ir. Es lo mismo que Juan 14. Donde Él está, nosotros también vamos a estar. Nos vamos a encontrar con Él en el aire y nos va a llevar al cielo. Ese es el rapto. No hay juicio, no hay castigo. Él no destruye en ese momento a los impíos.
En ese momento no trae ninguno de los eventos que Daniel describe en su segunda venida o el mismo discurso del Monte de los Olivos. En el rapto, la tierra sigue siendo la misma. En la segunda venida, la tierra es transformada. En el rapto, los santos vivientes son trasladados. En la segunda venida, ningún santo es trasladado, simplemente son llevados al reino vivos en la forma en que están. En el arrebatamiento, el mundo no es juzgado y el pecado empeora. En la segunda venida, el pecado será juzgado y el mundo será mucho mejor. En el rapto se desencadena el reinado del anticristo. En la segunda venida se desencadena el reinado de Cristo. En el arrebatamiento, el cuerpo va al cielo. En la segunda venida, viene a la tierra. Hermanos, lo que sí es seguro es que el rapto es inminente. Pero también lo que es seguro es que no hay señales. La segunda venida tiene señales claras y distintas. El rapto concierne solo a los salvos. La segunda venida, los salvos y los no salvos. El rapto está cerca. Así que, hermanos, hasta aquí el curso de Escatología 1. La próxima vez veremos el 2. Pero debemos alentarnos unos a otros de que nosotros no vamos a sufrir estas situaciones que se describen. Para nosotros el libro del Apocalipsis es un libro de gozo, es un libro de que el Señor ya ejecutó su juicio y que la eternidad está cerca. Nuestra preocupación es por los no salvos, por los que no han creído, porque son, ¿verdad? Y hermanos, no esperemos a que de repente, porque el Señor Jesús lo anunció así. ¿Se acuerdan cuando les dijo? Pues van a estar dos en la misma cama. ¿Quiénes dos están en la misma cama? Los matrimonios, los hermanos, los hijos. El uno será llevado y el otro esa es la preocupación que debemos tener. Que nadie a nuestro alrededor se quede, hermanos. Que todos podamos cantar, me voy con él. Me voy con él, yo no me quedo. Decir que ahorita ya Cristo viene, señales. Pronto las almas hay que rescatar. ¿Verdad? Porque el Señor viene. Amén. Amén. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Porque tus enseñanzas son sencillas, Padre, son claras para nosotros. Y queremos, Señor, pues alabarte y darte gracias, porque tú nos vas a librar de toda esta gran tribulación. Pero también nos dices lo que va a pasar, Señor, para que advirtamos y para que prediquemos y para que enseñemos a los nuestros, Señor, que está cerca, que pronto vienes y que ya no hay segundas oportunidades, Padre. Permite que podamos tener esa conciencia, Señor, y esa constancia para dar el Evangelio a todo aquel que lo necesita. En el nombre de tu amado Cristo Jesús.